fíjense, nos dicen que es 0,106 nanocoulomb partido por metro cuadrado. Y aparte, es paralela esta lámina aislante con densidad de carga constante, es paralela al plano XY y que intercepta al eje de la Z en Z igual a más 5. Si se fijan, sería este plano que está dibujado acá. Entonces, tenemos que, por un lado, hay un plano de carga generando un campo eléctrico. Y nos dicen además que hay un alambre muy largo, que sería este alambre acá, blanco, con densidad de carga lineal uniforme, lambda. Fíjense, y nos dicen que lambda es igual a menos 2,777 nanocoulomb partido por metro. Además, nos dicen que este alambre o varilla es paralelo al eje X y pasa por Y igual a 3 y Z igual a menos 3. Entonces estaría posicionado acá en donde sale en el dibujo. ¿Y qué nos piden calcular? Fíjense, dice calcule el campo eléctrico en el punto P igual a 0, X igual a 0, estamos acá, Y igual a 1, que es acá, y X igual a 0. Entonces, en esta posición, donde está el cursor, el puntero rojo, este láser que se ve acá, estaría la posición del punto P en la cual debemos calcular el campo eléctrico. Entonces, fíjense que nosotros ya hicimos en detalle el cálculo de cómo se obtiene el campo eléctrico de un plano. Si se fijan, sabemos que el campo eléctrico del plano es constante debido a que es infinito, ¿sí? Y es perpendicular al plano también. Ahora, por otro lado, también hicimos el cálculo para una varilla o un alambre, ¿sí? Y que podemos determinar acá esto que está en amarillo apuntando hacia el punto que en cuestión, que esto sería 0, 1, 0, este punto. Fíjense, este sería el campo que produce el alambre o varilla y ¿qué nos queda por hacer? Es calcular este campo, este vector y descomponerlo en X y descomponerlo en y sumarle el vector del plano. En este punto, el punto 0, 1, 0. Veamos qué damos. Entonces, como ya hicimos en detalle el cálculo para estos dos sistemas, para un plano y para una varilla, vamos a ir poniendo los números y encontrando los resultados. Si se fijan, nosotros para el plano encontramos que el campo eléctrico del plano es sigma partido por 2 epsilon 0. ¿Sí? Eso ya sabemos que es así, usando la ley de Gauss. Y si vamos y reemplazamos, fíjense, en qué dirección debe apuntar el campo, volvamos al dibujo. Si este es una carga positiva, el plano tiene carga positiva. Y para ver en qué dirección apunta el campo, qué vector unitario tenemos que ponerle, fíjense, tendríamos que elegir entre la dirección positiva del eje Z o la dirección negativa del eje Z. ¿Y cómo se hace eso? Uno va al lugar donde estamos bajo el plano, justo abajo del plano, y si ponemos una carga de prueba positiva bajo el plano, esta se aleja en la dirección del eje Z negativo. Y la dirección de esa fuerza eléctrica es la dirección que uno tiene que darle al campo eléctrico, ¿sí? Entonces, sería la dirección de este campo, que genera el plano, sería menos K tongo, ¿sí? La dirección negativa de la Z. Entonces, sabemos que el campo tiene módulo sigma partido por 2 epsilon 0.
y dirección menos catongo. Ahora, el valor de sigma lo reemplazamos acá. Si se fijan, sigma es 0.106 nano coulomb por metro cuadrado. Volvamos al dibujo. Nos están dando en nano coulomb. Y cuando está el nano, que es esa letra n minúscula, hay que reemplazarlo por 10 elevado a menos 9. ¿Sí? Recuerden que cuando es micro es 10 a la menos 6. Cuando es mili es 10 a la menos 3. Entonces ahora tocó nano. Vamos viendo entonces, reemplazamos eso correctamente y tenemos que reemplazarlo como 0.106 por 10 elevado a menos 9. Ponemos 2 por el valor de epsilon 0, que es 8,85 por 10 elevado a menos 12. Y si uno mete todo eso a la calculadora, fíjense, lo pueden hacer ustedes, meterlo en la calculadora, y les va a dar, acá, fíjense, hay un menos, ese menos puede estar asociado al vector o sacarlo para afuera al número. Siempre hay que ponerlo una pura vez nomás, ¿sí? No vamos a ponerlo dos veces porque se cancela. Entonces, lo sacamos para afuera y lo asociamos al número y nos va a quedar menos 6 newton partido por coulomb en la dirección del eje negativo de la Z. Entonces, son 6 newton partido por coulomb en la dirección de menos catón. Guardamos este resultado porque vamos a tener que calcular a continuación, fíjense, el campo eléctrico de la varilla, el vector campo eléctrico que produce en ese punto, descomponerlo en I, descomponerlo en Z y descomponerlo en I. ¿Sí? Y luego sumar vectorialmente ambos vectores. Entonces, fíjense que el cálculo del alambre de la varilla ya lo hicimos y nos dio a nosotros que era lambda por 2pi epsilon 0 dividido por R. Nos dio este resultado que dice que para un alambre o una varilla, para un cilindro también, todo lo que tenga simetría cilíndrica, fíjense, va a depender de esta forma, como la densidad de carga lineal dividido por 2pi epsilon 0 y por un solo R, acá. La dependencia es con el inverso de R, para esta simetría. Entonces, lo que queda ahora es escribir esto como un vector. Y si se fijan, lo vamos a escribir así. Vamos a ir al dibujo nuevamente. Esto lo tenemos escrito en términos del vector J-tongo, que es el del eje Y, y también lo tenemos escrito en términos del vector K-tongo, que es del eje Z. No tiene componente en X este vector, debido a que el alambre va paralelo al eje X. Entonces, volvamos al dibujo para ver qué es lo que es alfa. Entonces, fíjense, alfa sería el ángulo que hay entre la horizontal y el vector campo eléctrico que produce la varilla. ¿Sí? Alfa sería este ángulo. Entonces, para descomponer este vector, fíjense, vamos a usar que la componente sobre el eje Y apunta hacia el eje negativo. Tenemos que considerar ese signo menos en esta componente y va a ser el módulo de este vector por coseno del ángulo alfa. Y la otra componente va a ser el módulo del vector campo eléctrico varilla por seno del ángulo alfa. ¿Sí? Esta componente que apunta en el eje positivo de la Z. ¿Sí? Entonces, ahora agarramos toda esta información. Recuerden, tenemos dos componentes. Una es el módulo del campo eléctrico de la varilla por coseno de alfa y la otra componente es el módulo del campo eléctrico de la varilla por seno de alfa. Entonces, introducimos la fórmula y lo introducimos como un vector. Fíjense, le ponemos acá
el vector, la componente J tongo. Recuerden que apuntaba hacia el eje, esta componente que es sobre el eje Y, apunta en el sentido negativo, así que le ponemos el menos acá o el menos al vector unitario, una de dos. Y la otra componente, que fíjense, ya factorizamos acá por el término que es el módulo del vector, está factorizado. La otra componente, que es el módulo por seno de alfa, apunta en la dirección positiva del eje Z. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Reemplazar los números. Otra cosa más es que no nos va a interesar en este caso cuánto vale Z, sino que del dibujo vamos a sacar el valor de el coseno de z y del seno de z directamente. Fíjense que la distancia r a la cual está la varilla del punto 0, 1, 0, fíjense, vamos a ver acá, fíjense, si uno saca este número de acá, tenemos que ver a qué distancia vamos a calcular el campo eléctrico de la varilla. Si uno saca por Pitágoras, se da cuenta que de acá hay 1, 2, 3. Entonces, este cateto de acá vale 2. Y el otro cateto vale 1, 2, 3. Entonces, esta distancia es la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, sabemos que este cateto, el cateto adyacente a alfa, vale 2 metros en este caso, o vale 2, ¿sí? Y el cateto opuesto a alfa vale 3. Y la hipotenusa, que sería el módulo de la distancia a la cual está el punto P, es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Con toda esa información, primero calculamos la posición R, que es esta distancia de la hipotenusa, y luego, con el valor de los catetos, calculamos el seno y el coseno. Entonces, de alfa. Entonces vamos viendo lo que la información que obtuvimos recién, fíjense, reemplazamos lambda, que es menos 2, como más 777 por 10 elevado a menos 9, y ese 10 a la menos 9 viene porque son nanocoulomb partido por metro, abajo hay un 2pi, lo ingresamos, viene epsilon 0, que es 8,85 por 10 elevado a menos 12, y todo esto multiplicado por, dividido acá abajo, por el R. Y el R vimos que es el módulo del vector, que es raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, el coseno de alfa es el cateto adyacente a alfa, que era 2, dividido por el módulo. Y el módulo es raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y el seno de alfa es el cateto opuesto, que en este caso era 3, dividido por el módulo, que es el mismo, raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces se mete todo esto en la calculadora y se llega a que en el punto P, que es 0,10, la varilla o el alambre este produce un campo eléctrico de esta magnitud y en esta dirección. Fíjense, es 7,7 J tongo menos 11,5 K tongo. Y tiene que uno expresarlo adecuadamente en Newton partido por Coulomb. ¿Sí? Si ponemos todo esto en el sistema internacional de unidades, el campo eléctrico sí o sí tiene que estar en Newton partido por Coulomb. ¿Y qué hacemos entonces? Lo último que falta para encontrar el campo eléctrico total en ese punto es hacer la suma vectorial de ambos vectores. Pues. Tenemos este vector, el de la varilla, y tenemos que sumarle el campo eléctrico del plano que es constante. Fíjense, el campo eléctrico del plano nos dio que era menos 6 K tongo. ¿Sí? Entonces le sumamos menos 6 K tongo al resultado que encontramos ahora. ¿Y qué nos da? Fíjense, nos da 7,7 J tongo menos
17.5 K tongo Newton partido por